Tema 72. Cambio social y movimientos alternativos. Feminismo, pacifismo y ecologismo. Introducción. El cambio social es un fenómeno que caracteriza a la sociedad contemporánea. Sin embargo, el ritmo de cambio nunca ha sido tan acelerado como el que se vive en la sociedad actual. A lo largo de este tema veremos cómo, en los últimos 60 años, hombres y mujeres han emprendido movimientos sociales en busca de cambios en la sociedad de la cual forman parte, algunos de ellos promoviendo la defensa de los derechos inherentes del ser humano. Entre los movimientos sociales más importantes figuran el feminismo, el pacifismo y el ecologismo. El desarrollo de este tema seguirá el siguiente esquema. 1. Transformaciones culturales y cambio social. 1.1. Teorías sobre el cambio social y las transformaciones culturales. 1.2. Movimientos alternativos. 1.3. Las ONG. 1.4. Los derechos humanos. 2. Feminismo. 2.1. Objetivos. 2.2. Evolución histórica. 2.3. El feminismo en España. 3. Pacifismo. 3.1. Objetivos. 3.2. Evolución histórica. 4. Ecologismo. 4.1. Objetivos. 4.2. Evolución histórica. 4.3. Conferencias internacionales sobre medio ambiente. 1. Transformaciones culturales y cambio social. El cambio social consiste en la alteración de las estructuras sociales, incluidas sus manifestaciones como son las normas y los valores culturales. Es el resultado de las necesidades humanas de adaptación y evolución social generadas por factores de diverso tipo: demográfico, cultural, tecnológico, ideológico, etc. En esta definición quedan comprendidos los cambios a pequeña escala, como la aparición de un pequeño grupo social que busca un objetivo concreto, y los cambios a gran escala, como las revoluciones. La política, la sociología, la antropología, la economía y la historia son algunas de las disciplinas que tratan de analizar los cambios sociales. En la sociedad actual, el cambio social constituye un rasgo tan común que algunos especialistas suponen que se trata de un fenómeno peculiar del mundo contemporáneo. Si bien es cierto que los cambios actuales superan en velocidad y amplitud a los ocurridos en épocas pasadas, estos han existido en todas las sociedades habidas hasta el presente. Esta velocidad de cambio está relacionada con el proceso de globalización por el que atraviesa la sociedad actual. Se fundamenta en el desarrollo de una economía global que conlleva un conjunto de transformaciones que afectan a los sectores más diversos de la sociedad, sin implicar una ruptura del orden vigente. Álvaro, 2003. Las mujeres y los hombres actuales conocen el mundo en el que viven, dominan la técnica, conocen los principales mecanismos científicos y han asumido su propia relatividad. Y por ello, la sociedad en la que viven es una sociedad relativa, con unos valores relativos tanto en aspectos religiosos como filosóficos, artísticos o literarios. 1.1. Teorías sobre el cambio social y las transformaciones culturales. Las teorías sobre el cambio social y sus consecuentes transformaciones culturales hunden sus raíces en los estudios realizados por Frédéric Lepley, 1806-1882, y Auguste Comte, 1798-1857, padre de la sociología en el siglo XIX. Las principales teorías son las evolucionistas, la teoría de ciclos, la sociología marxista y la alternativa funcionalista. La teoría evolucionista.
Los sociólogos evolucionistas como Lewis Henry Morgan, 1818-1881, aplicaron conceptos darwinistas como la selección natural y la lucha por la vida al proceso del cambio social, lo cual les sirvió para explicar y justificar la organización de la estructura de las distintas sociedades. Según estas teorías, los procesos de cambio evolucionan de lo simple a lo complejo, pasando por distintas etapas de desarrollo. Estas teorías predominaron a finales del siglo XIX. La teoría de ciclos fue enunciada ya por Aristóteles, siglo IV a.C., y defendida por teóricos como Wilfredo Pareto, 1848-1923, o Pitirim Sorokin, 1889-1968. Plantea, al igual que la anterior, que las sociedades atraviesan por diversos estadios. Sin embargo, la diferencia entre ambas radica en que en esta teoría se plantea que, al llegar a una etapa final, se regresaría al punto de partida completando un ciclo e iniciando uno nuevo. De esta forma, las sociedades atravesarían por distintas etapas de desarrollo y decadencia, siendo los momentos de transición de uno a otro los de mayor intensidad y conflictividad en el cambio social. La sociología marxista. Los sociólogos marxistas trataron de demostrar que el cambio social surge como consecuencia del desarrollo de la técnica. Desde su punto de vista, la sociedad se transforma por la actuación de fuerzas endógenas, y los cambios se perciben como el vehículo que conduce hacia el progreso y a la sociedad sin clases. La alternativa funcionalista. Esta teoría fue desarrollada por Bronislaw Malinowski, 1884-1942. Fusiona elementos evolucionistas como la genética con conceptos marxistas. En general, busca las causas del cambio en los elementos que constituyen la estructura social y presupone en el ser humano una serie de necesidades que son satisfechas por las instituciones sociales y culturales con una función determinada. 1.2. Movimientos alternativos. Puede definirse movimiento social alternativo como el esfuerzo colectivo para promover u oponerse al cambio de la sociedad de la cual forma parte. Avilés et al. 2014. El tipo de relaciones de los individuos que forman parte de los movimientos sociales es despersonalizado y se relaciona con simpatizar con una doctrina u opinión con el objetivo de conseguir cambios en la política y en la sociedad, característica que les diferencia de la pertenencia a un partido político cuyo fin es la conquista del poder político. Los movimientos sociales son un fenómeno de las sociedades postindustriales. Se han desarrollado rápidamente desde los años 70 del siglo XX, como consecuencia del crecimiento económico y de la mejora del nivel educativo. Uno de los ejemplos más paradigmáticos fue el movimiento del Mayo del 68. Sin embargo, los movimientos sociales de los años 60 tuvieron poco éxito por la incongruencia o utopía de sus doctrinas. La historia ha demostrado que los criterios del éxito de los movimientos sociales son esencialmente dos: formular una doctrina que un gran número de personas considere importante, con principios que supongan verdades alternativas, y crear grupos políticos o adherirse a alguno ya existente para que las propuestas puedan llegar a materializarse políticamente y cristalizar en la sociedad. El ejemplo más reciente en nuestro país lo tenemos con el movimiento 15M, conocido también como el Movimiento de los Indignados. Fue un movimiento ciudadano surgido a raíz de la manifestación del 15 de mayo de 2011, convocada por diversos colectivos haciendo uso de redes sociales. Su intención era promover una democracia más participativa, que rompiera de forma definitiva con el sistema bipartidista del PSOE-PP y con el dominio de la economía por parte de bancos y corporaciones. A consecuencia de este movimiento se formaron nuevos partidos políticos, que hoy día se presentan como una alternativa al bipartidismo español. 1.3. Las ONG.
En ocasiones, los movimientos alternativos y de cambio social se agrupan en torno a organizaciones no gubernamentales, ONG, asociaciones, fundaciones o instituciones privadas constituidas por personas de diferentes naciones que, haciendo gala de solidaridad internacional, persiguen un objetivo de utilidad transnacional sin ánimo de lucro y se rigen por el derecho internacional. Para ser autónomas y viables, las ONG necesitan recursos financieros que proceden de sus propios miembros individuales y de la financiación pública. La Comisión Europea financia muchas de ellas. Sus objetivos prioritarios suelen girar en torno a 4 grandes pilares: la ayuda humanitaria, la defensa del medio ambiente, la promoción de los derechos humanos y la ayuda al desarrollo. Las ONG no son un fenómeno novedoso, pero no fue hasta la década de los 80 del siglo XX cuando alcanzaron una verdadera trascendencia a nivel mundial. Greenpeace, 1971, Amnistía Internacional, 1977 y Médicos Sin Fronteras, 1971, son algunas de las ONG más reconocidas. Su presencia y participación en foros y reuniones de carácter internacional ha ido adquiriendo progresivamente una mayor importancia, como demuestran los más de 2.400 representantes de ONG que asistieron a la Cumbre de la Tierra de Río en 1992. 1.4. Los derechos humanos. Los derechos humanos son un conjunto de derechos y libertades que corresponden a todos los hombres y mujeres por el mero hecho de pertenecer a la especie humana. Son, por lo tanto, inherentes a tal condición. En los ordenamientos modernos ocupan el lugar más alto en la jerarquía normativa y deben ser garantizados y protegidos por los poderes públicos. La Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, que reconoció por primera vez a escala internacional los derechos fundamentales de la persona, ha ido adquiriendo presencia en la conciencia global y en los ordenamientos jurídicos de los Estados. Tanto la Declaración de 1948 como los Pactos de 1966 recogieron los derechos procedentes de la tradición liberal, los derechos civiles y políticos, conocidos como derechos de la primera generación o de la libertad, y los derechos procedentes de la tradición socialista, los derechos económicos y sociales, calificados como derechos de la segunda generación o de la igualdad. A partir de los años 70 se empezó a hablar de nuevos derechos, la tercera generación, o derechos de la solidaridad. Son aquellos que tratan de responder a las nuevas exigencias de los tiempos, los avances científicos y tecnológicos, la globalización económica, los medios de comunicación de masas, la sociedad multicultural, los movimientos migratorios, etc. En 1993 se celebró en Viena la Conferencia Mundial sobre los Derechos Humanos y se constituyó el primer tribunal internacional para juzgar los crímenes de guerra cometidos en la antigua Yugoslavia y un año después los cometidos en Ruanda. En 1998, la Conferencia de Roma aprobó la creación del Tribunal Penal Internacional, con competencia para juzgar los crímenes de guerra y delitos contra la humanidad. Kofi Annan, 1938-2018, secretario general de las Naciones Unidas, promovió en 1998 una nueva etapa para hacer llegar todos los derechos humanos a todos los pueblos. Así, en noviembre de 2007 se aprobó y ratificó la Declaración Universal de Derechos Humanos Emergentes, DUDE, que recoge las exigencias éticas, aspiraciones y demandas de la sociedad civil global del siglo XXI. Con todo, la proclamación de los derechos humanos está muy lejos de su práctica universal. En Vietnam, por ejemplo, el Partido Comunista centraliza el control de la República. Es uno de los casos más graves de privación de derechos humanos y abundancia de presos políticos. Corea del Norte presenta una situación similar. No podemos olvidar la guerra de Siria y el aumento de conflictos en Oriente Medio, que han adquirido tintes de extrema crueldad y violencia con la entrada en escena del Estado Islámico, provocando la salida de millones de refugiados. En 2016 se registró la cifra más alta de refugiados desde la Segunda Guerra Mundial. 2. Feminismo.
El Diccionario de la Real Academia Española, RAE, define feminismo como la ideología que defiende que las mujeres deben tener los mismos derechos que los hombres. Definido por las propias feministas, el feminismo es un movimiento social y político que supone la toma de conciencia de las mujeres como grupo o colectivo humano, de la opresión, dominación y explotación de que han sido y son objeto por parte del colectivo de varones en el seno del patriarcado bajo sus distintas fases históricas de modelo de producción, lo cual las mueve a la acción para la liberación de su sexo con todas las transformaciones de la sociedad que aquella requiera. 2.1. Objetivos. El feminismo actual lucha por alcanzar los siguientes objetivos: conseguir la plena igualdad entre sexos, erradicar la discriminación por motivos de género, analizar las causas de la opresión secular, promover en las mujeres la toma de conciencia de la explotación que han padecido y aún padecen, lograr la integración y plena participación de las mujeres en la política y la sociedad y eliminar cualquier tipo de violencia contra la mujer por el hecho de serlo. 2.2. Evolución histórica. Las olas del feminismo. En la historia del feminismo se detectan una serie de etapas o hitos que se conocen como olas de feminismo. Para describirlas seguiremos el criterio de Amelia Valcárcel, 1950, catedrática de Filosofía Moral y Política de la UNED, y Celia Amorós, 1944, filósofa y teórica feminista, que proponen tres grandes etapas u olas feministas, comenzando su clasificación en la Ilustración, frente a las teorías anglosajonas que señalan el inicio de la primera ola feminista en el sufragismo. Teniendo en cuenta este criterio, los orígenes del feminismo, conocidos como la primera ola, el feminismo ilustrado, propia del siglo XIX y primeras décadas del siglo XX, hay que situarlos en los albores de la Revolución Francesa y están ligados a la consecución de mejoras jurídicas y políticas de las revoluciones liberales. La segunda ola, feminismo liberal sufragista, se extiende desde mediados del siglo XIX hasta la década de los años 50 del siglo XX, Segunda Guerra Mundial. La tercera ola, feminismo contemporáneo, comienza con las revoluciones de los años 60 y se extiende hasta la actualidad, aunque algunas teóricas plantean que llega hasta los años 80. Sus reivindicaciones se sitúan fundamentalmente en la abolición del patriarcado. Con el lema «Lo personal es político», Kate Millett, entran en el debate la sexualidad femenina, la violencia contra la mujer, la salud femenina o el aborto, entre otros. Es característica del mundo globalizado. En la actualidad se plantea la existencia de una cuarta ola del feminismo, iniciada en la segunda década del siglo XXI y que se manifiesta por la adscripción masiva al feminismo, la exigencia de presencia en el ámbito político y la denuncia de las violencias contra las mujeres enarboladas por movimientos como el Me Too y las salidas multitudinarias a las calles en España, Argentina o Brasil. Si existe un modus operandi de los movimientos sociales en general, es el de su desaparición tras la obtención de una serie de derechos que se reclaman. Ese borrar la memoria de las luchas feministas contribuye a su habitual clasificación como nuevo movimiento social, lo que no ayuda ni a restituir su historicidad, ni a comprender sus periódicas reemergencias, ni a captar la heterogeneidad de un movimiento que desde finales de los años 60 del siglo XX no ha cesado de reinventarse. Méndez, 2014. Protofeminismo y primera ola. Feminismo ilustrado. La historiografía social de la mujer ha puesto en valor toda una serie de publicaciones que abrieron el camino del movimiento feminista antes de la llegada de la Ilustración. Una de las pioneras fue la escritora Christine de Pisan, quien en 1405 publicó su obra La ciudad de las damas, una reivindicación al derecho de la igualdad femenina. Otro hito importante fue la obra de Poulain de la Barre, 1647-1723, conocido como el padre del feminismo. En De l'égalité des deux sexes, 1673, demostraba que el trato desigual que sufrían las mujeres carece de fundamento natural y que procede de un prejuicio cultural.
Sin embargo, no fue hasta la Revolución Francesa cuando las mujeres toman una posición claramente defensiva de sus derechos, en el contexto de las nuevas corrientes de pensamiento. Las vindicaciones de las mujeres fueron recogidas en los llamados cuadernos de quejas, como el de la anónima Madame Bébé de Co. Las mujeres de las clases trabajadoras parisinas se movilizaron dentro de las protestas y clubes políticos de la Revolución, como demuestra la famosa marcha que protagonizaron más de 6.000 mujeres parisinas sobre Versalles el 5 y 6 de octubre de 1789. En 1791, Olympia de Gouges, 1748-1793, publicó Los derechos de la mujer y la ciudadanía. Murió guillotinada. En Inglaterra, Mary Wollstonecraft, 1759-1797, una de las teóricas del movimiento, publicó una de las primeras obras feministas, Vindicación de los derechos de la mujer, 1792. Pese a estos esfuerzos, el misógino Código Napoleónico se convirtió en la fuente de las legislaciones europeas, en las que las mujeres aparecían despojadas de sus más elementales derechos. A pesar de ello, los logros obtenidos durante la Revolución supusieron un primer paso hacia la desnaturalización de la desigualdad entre sexos. Segunda ola: feminismo liberal sufragista. El desarrollo del capitalismo en sus distintas facetas subvirtió los cimientos de las sociedades occidentales a lo largo del siglo XIX. La industrialización abrió las esperanzas de progreso. Sin embargo, sobre la mujer recayó con fuerza el peso de formas insospechadas de explotación. Pérez, 2018. En este contexto surgió la segunda ola del feminismo. En Francia, a lo largo del siglo XIX, el feminismo luchó por la igualdad a manos de mujeres como Flora Tristán, 1803-1844. En Reino Unido, en 1825, se publicó La demanda de la mitad de la raza humana, las mujeres, de Anna Wheeler, 1785-1848, y William Thompson, 1775-1833, en que se ponía de relieve la subordinación política, social y doméstica de la mujer dentro del sistema capitalista y se apelaba a la rebelión de las mujeres. Las sufragistas inglesas reivindicaron durante 50 años la igualdad jurídica y política mediante el derecho a voto. Algunos de los nombres más significativos son el de Emmeline Pankhurst, 1858-1928, y Sylvia Pankhurst, 1882-1960. El derecho al voto no se puede ejercer en Reino Unido hasta 1928. En Estados Unidos, el movimiento feminista, visibilizado por Alice Paul, 1885-1977, unió la lucha por la igualdad jurídica y política con el abolicionismo de la esclavitud. En 1848 se celebró una convención en Seneca Falls en la que participaron Elizabeth Stanton, 1815-1902, y Lucretia Mott, 1793-1880. El resultado fue la publicación de la Declaración de Seneca Falls, inspirada en la Declaración de Independencia de los Estados Unidos y considerada el texto fundacional del movimiento feminista, siendo su demanda central el derecho al sufragio femenino, algo que no se lograría en este país hasta 1920. Tercera ola: feminismo contemporáneo. A partir de la Segunda Guerra Mundial, ubicándolas como iniciadoras del nuevo feminismo, se destacan los aportes de Simone de Beauvoir, 1908-1986, en El segundo sexo, 1949, y de Betty Friedan, 1921-2006, con el también consagrado Mística de la feminidad, 1963. En esta etapa se toma conciencia de que, más allá del derecho al voto, la educación y otros logros de las primeras feministas, es la estructura social la que provoca desigualdades y sigue estableciendo unas jerarquías que benefician a los varones. Una teórica clave es Kate Millett, 1934-2017, quien, en Política sexual,
primera tesis doctoral sobre género presentada en la historia, defendida en Oxford en 1969, plantea que la raíz de la opresión es la diferencia entre los sexos, iniciando de este modo la corriente feminista radical, de raíz. De forma paralela se fue produciendo la institucionalización del feminismo. En 1975, la ONU declaró el Decenio Internacional de la Mujer, que se materializó en la Conferencia Mundial sobre la Mujer de Copenhague, 1975, y las posteriores de Nairobi, 1985, y Beijing, 1995. Desde entonces, se celebran cada 5 años. En 1977 se convocó en Vincennes, Francia, la Internacional Feminista. En los años 80 nacieron múltiples redes, asociaciones y colectivos feministas. Los resultados de este feminismo institucional se tradujeron en importantes avances en cuanto al reconocimiento social de los derechos civiles y educativos de la mujer. A partir de los 90, el feminismo comienza una apertura de enfoques y tendencias, ecofeminismo, ciberfeminismo, que se suman a las ya afianzadas corrientes del feminismo radical, feminismo liberal o feminismo socialista iniciadas en los 60, y aparecen, además, las denominadas teorías queer, cuestionamiento del sistema sexo-género, destacando las aportaciones de Judith Butler, 1956, con su obra El género en disputa. Cuarta ola, feminismo actual. En la segunda década del siglo XXI, estamos viviendo un nuevo hito en la historia del feminismo, que busca su reconocimiento como una cuarta ola, caracterizada por su carácter transnacional y el uso de Internet y de las redes sociales como medio de expresión y comunicación, lo que le ha otorgado una mayor visibilidad y un carácter de movimiento de masas. Desde el Ni Una Menos en Argentina, el movimiento Me Too en Estados Unidos, Time's Up en el Reino Unido, hasta las multitudinarias marchas de las mujeres contra Donald Trump en 2017, contra Bolsonaro en Brasil y las movilizaciones a favor del derecho al aborto libre en diferentes países como Polonia, Irlanda o Argentina, han caracterizado este nuevo repunte del feminismo más activista. Muestra de ello fue la histórica primera huelga feminista que se convocó el 8 de marzo de 2018, una movilización sin precedentes que inundó diferentes ciudades bajo lemas como «Si nosotras paramos, se para el mundo». Entre las principales reivindicaciones del feminismo del siglo XXI, ratificadas en el Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra la mujer y la violencia doméstica, Convenio de Estambul 2011, se sitúan la lucha contra la desigualdad estructural y contra la violencia sistemática sobre las mujeres en forma de agresiones sexuales y mercantilización de sus cuerpos. 2.3. El feminismo en España. El feminismo español del siglo XVIII y XIX tuvo como movimiento social una menor envergadura que en la mayoría de los países desarrollados europeos. Siempre estuvo más centrado en reivindicaciones de tipo social, como el derecho a la educación o al trabajo, que en demandas de igualdad política. Y nunca adoptó la acción directa violenta como estrategia de combate ni alcanzó un grado destacado de militancia. En consecuencia, la resonancia social de las feministas españolas fue bastante reducida. Nash y Tavera, 1994. La conquista del voto femenino tras los ejemplos norteamericano y británico se convirtió en una demanda más o menos intensa en el resto de los países occidentales. Sin embargo, el feminismo europeo y norteamericano no fueron secundados en España, principalmente por la ausencia de democracia, el peso del conservadurismo católico y la escasa prosperidad económica, que impedían la incorporación de las mujeres a la educación y al mundo del trabajo. Amorós, 1986. La escritora María de Zayas, 1590-1661, fue la primera en criticar la falta de acceso de la mujer a la educación. Emilia Pardo Bazán, 1851-1921, calificó de doma la educación que recibían las mujeres en España.
Y otras de las primeras españolas claramente feministas fueron las periodistas Concepción Arenal, 1820-1893, y Carmen de Burgos, 1867-1932. Hubo que esperar a la Segunda República para que se estableciera en nuestro país la igualdad jurídica y política con el voto femenino. La Constitución de 1931 supuso un enorme avance en la lucha por los derechos de la mujer. En ese periodo destacó la acción de la abogada Victoria Kent, 1891-1987, y de las diputadas Clara Campoamor, 1888-1972, y Margarita Nelken, 1894-1968. La mayoría de estas leyes fueron abolidas por el régimen franquista, cargado de valores tradicionales y reaccionarios. El feminismo no se desarrolló con fuerza en España hasta la transición democrática. Una vez muerto Franco, en 1975, 2 semanas después se celebra en Madrid, en la clandestinidad, el primer día de la liberación de la mujer. Los estudios de género llegan a las universidades, se desarrollan teorías críticas del feminismo y la militancia feminista llega a las calles. Nombres como Celia Amorós, 1944, Amelia Valcárcel, 1950, Mary Nash, 1947, Victoria Sau, 1930-2013, autora del Diccionario Ideológico Feminista, 1981, o Marina Subirats, 1943, entre otros muchos, se convirtieron en referencias obligadas para las nuevas generaciones, avalando con su prestigio intelectual y su compromiso ideológico la madurez y seriedad del feminismo académico español hasta el día de hoy. 3. Pacifismo. Siguiendo la definición establecida por la Real Academia Española, el pacifismo es un movimiento a favor de la abolición de la guerra como solución a los conflictos entre naciones. Se basa en la creencia de que los conflictos entre pueblos y entre personas se pueden resolver de forma no violenta mediante el diálogo y la negociación. El pacifismo actúa contra los instrumentos que hacen posibles las guerras, pacifismo instrumental, contra las parcelas del comportamiento humano que inducen al ser humano al uso de la violencia, pacifismo finalista, y contra las instituciones que respaldan legalmente las guerras, bien de forma implícita, bien explícitamente, pacifismo institucional, Alarcón, 1988. Se sirve de herramientas diversas, como pueden ser la diplomacia, la objeción de conciencia, la educación por la paz, las campañas a favor de la no violencia, la desobediencia civil, el boicot, etc. Las posturas en contra de este movimiento afirman que el pacifismo es imposible e incluso inmoral, ya que mientras existan seres humanos malos e impere la ley del más fuerte, se necesitará la violencia para poder establecer la justicia. Otras afirman que la violencia es algo innato al ser humano y característico de las relaciones que mantienen los hombres entre sí. Sacristán, 2009. 3.1. Objetivos. Los pacifistas organizan su actividad en 3 niveles. Por un lado, defienden que la guerra, sea ofensiva o defensiva, es éticamente ilegítima y, a la larga, ineficaz para conseguir los objetivos propuestos. Sostienen que existen formas de presión no violentas más eficaces para acabar con las injusticias. Por otro lado, luchan por conseguir el reconocimiento legal de los objetores de conciencia a no participar en la guerra y a negarse al reclutamiento militar obligatorio, insumisión, y finalmente buscan establecer un sistema de instituciones jurídicas internacionales capaces de solucionar tanto los conflictos nacionales como internacionales. 3.2. Evolución histórica. Las guerras que de forma tan habitual han jalonado la historia de la humanidad han tenido también sus oponentes. En la Edad Antigua encontramos actitudes de este tipo en las figuras de Lao Tse, siglo VI a.C., y Buda, siglos VI a V a.C., además de los textos evangélicos cristianos.
Durante la Edad Media, en el mundo occidental eran habituales las treguas de Dios, que prohibían las actividades guerreras durante la Cuaresma. En el Renacimiento, Erasmo de Róterdam, 1466-1536, fue el creador de un espíritu tolerante y pacifista. Anabaptistas y cuáqueros, a partir del siglo XVII, defendieron la paz entre los hombres. En el siglo XVIII y comienzos del XIX, las teorías racionalistas no religiosas próximas al pacifismo fueron expresadas por autores como William Godwin, 1756-1836, John Locke, 1632-1704, Voltaire, 1694-1778 o Immanuel Kant, 1724-1804. En el siglo XIX, pensadores como Benjamin Tucker, 1854-1939, y León Tolstoy, 1828-1910, desarrollaron la tendencia pacifista dentro de las doctrinas anarquistas. El pacifismo moderno surgió tras las guerras de unificación italiana 1859-1861 y franco-prusiana 1870-1871, y se plasmó en la fundación de la Cruz Roja en el año 1859 y la aparición por primera vez de enfermeras en el campo de batalla en la Guerra de Crimea, 1853-1856. Debemos destacar también la labor pacifista de la Segunda Internacional, fundada en París en 1889, que manifestó su total oposición a un enfrentamiento bélico e hizo un llamamiento a los partidos y sindicatos obreros de todos los países en contra de la participación en la Gran Guerra. Tras la Primera Guerra Mundial se incrementaron las ideas pacifistas. Mohandas Gandhi, 1869-1948, está considerada la figura pacifista más famosa del siglo XX. Su doctrina, a la que llamó Satyagraha, poder verdadero, se basaba en escrituras hindúes, en el Nuevo Testamento y en las obras de Tolstoy, y es aplicable tanto a la política como a las relaciones personales. La utilizó para oponerse de forma no violenta al gobierno británico en la India, entre 1919 y 1947, hasta conseguir su independencia, materializándose en lo que posteriormente se denominaría la resistencia pacífica. Tras la Segunda Guerra Mundial, se produjo un nuevo repunte en el auge de los movimientos pacifistas como reacción a las atrocidades vividas en los años del conflicto. Surgieron movimientos organizados por comunidades religiosas como los cuáqueros, los testigos de Jehová, algunos de influencia budista e imitadores del cristianismo primitivo. En 1963 fue proclamada la encíclica del Papa Juan XXIII, Pacem in Terris. Bertrand Russell, 1872-1970, y Albert Einstein, 1879-1955, protagonizaron una campaña en contra de una guerra nuclear. A todo ello se sumarían los movimientos sociales hippies a favor de la paz en general y en contra de la guerra de Vietnam en particular. El año 1986 fue proclamado por la ONU como el Año Internacional de la Paz. A finales de ese año tuvo lugar la trascendental reunión en Reykjavik entre Ronald Reagan y Mikhail Gorbachev, que inició el fin de la Guerra Fría. En 1987, en Washington, se firmó el primer Tratado de Reducción de Armamento de Corto y Medio Alcance. En 1989, en París, se firmó el primer Tratado de Reducción de Armamento de Armas Convencionales entre George Bush y Mikhail Gorbachev. La Guerra Fría terminaba con la disolución de la URSS el 25 de diciembre de 1991. Los últimos movimientos pacifistas que han recorrido el mundo actual son los organizados en contra de la participación de Estados Unidos en la guerra de Irak, los movimientos en contra del terrorismo y los movimientos antiglobalización como el Tute Bianche. La Primavera Árabe 2010-2013, revoluciones democráticas del mundo árabe,
es un ejemplo de pacifismo de última generación. Los ciudadanos árabes se levantaron contra sus gobernantes y organizaron pacíficas y exitosas manifestaciones en varios países musulmanes. Las revoluciones abrieron la puerta a un posible impulso democratizador en muchos de estos países, si bien la mayor parte de iniciativas, a excepción de Túnez, se vieron de una u otra forma frustradas. El terrorismo islamista, el intervencionismo interesado de las principales superpotencias mundiales y las crisis de refugiados han provocado en los últimos años numerosas y multitudinarias manifestaciones pacifistas. 4. Ecologismo. La Real Academia Española define el ecologismo como un movimiento sociopolítico que propugna la defensa de la naturaleza y la preservación del medio ambiente. De forma general, el ecologismo pone de relieve los problemas medioambientales y propone soluciones alternativas como las energías verdes, el reciclado, etc. 4.1. Objetivos. Entre sus objetivos cabe citar la propuesta de cambios en el actual modo de vida para apartar a las personas del consumismo, la gestión política del desarrollo económico, la crítica al sistema económico por estar basado únicamente en criterios de rentabilidad, el uso más racional de los recursos, etc. En esencia, la idea que persigue el ecologismo se corresponde con el concepto de desarrollo sostenible, término acuñado por Donella Meadows, 1941-2001, que señala que una sociedad sostenible estará interesada en el desarrollo cualitativo y no en la expansión física. Meadows aspiraba a un sistema económico que satisficiera las necesidades humanas presentes y las de las generaciones futuras, por lo que era preciso frenar el crecimiento de las sociedades desarrolladas, crecimiento cero, y establecer un desarrollo económico ecológicamente viable y socialmente justo con los países menos desarrollados. 4.2. Evolución histórica. A medida que los avances científicos permitieron el conocimiento y previsión de las consecuencias de los problemas medioambientales y que la conciencia ecológica de la sociedad en su conjunto comenzó a tomar forma, empezaron a plantearse también desde las instituciones y gobiernos las primeras medidas relacionadas con políticas medioambientales. En el siglo XVIII encontramos las primeras posturas que llaman la atención sobre la necesidad de proteger el medio natural con los planteamientos de David Ricardo, 1772-1823, Thomas Malthus, 1766-1834, y su teoría sobre la población, y a la síntesis clásica de Stuart Mill, 1806-1873. En la década de los años 30 del siglo XX apareció una nueva disciplina llamada ecología humana, cuyo objetivo era estudiar las relaciones que el ser humano mantiene con el medio ambiente. Contemplaba, por un lado, una doble relación, la influencia del medio en el ser humano y la adaptación de la comunidad humana al medio, y por otro lado, la acción del ser humano en el medio en aspectos físicos, económicos, sociales y culturales. A partir de la aparición de la obra de Eugene P. Odum, 1913-2002, Fundamentos de la Ecología, en 1959, se generalizó el punto de vista de que el ser humano, cuya acción sobre los ecosistemas no había sido tenida demasiado en cuenta hasta entonces, debe ser considerado como una especie más en la dinámica de la biosfera. Sin embargo, los humanos no actuamos como una especie cualquiera, sino que en virtud de nuestra capacidad de vivir en casi todos los puntos de la biosfera y de modificar el ambiente, ejercemos una acción sin precedentes sobre el equilibrio ecológico de la Tierra. El ecologismo, como movimiento social, surgió junto a otras corrientes de protesta en el ambiente revolucionario de la primavera de 1968. En pocos años aparecieron organizaciones y grupos ecologistas, como ADENA o Greenpeace, 1972, y corrientes en su mayoría de izquierdas que ejercieron una presión cada vez mayor sobre los gobiernos y sus políticas ambientales.
Poco después llegó su plasmación política en los partidos verdes. Se produjo entonces una ampliación social del ecologismo con la incorporación de sus programas políticos a las grandes políticas internacionales. En las últimas décadas, la voz de alarma ante la destrucción del medio ambiente ha planteado también otros puntos de vista, entre los que destacamos los siguientes: el crecimiento cero, que defiende un crecimiento de población cero para solucionar el problema medioambiental. En su contra, algunos liberales sostienen que el problema radica en la mala distribución de la riqueza y no en la insuficiencia de recursos. La postura economista propone la reconstrucción artificial de los mecanismos naturales destruidos, porque los perjuicios ecológicos son superiores a los beneficios económicos. También sugiere utilizar el BEN, bienestar económico neto, en lugar del PIB, como indicador económico. A esta idea se suma la denominada geoidolatría, que considera la Tierra como un organismo vivo capaz de autorregular sus funciones esenciales. Hipótesis Gaia. Lovelock, 1985. La teoría del decrecimiento productivo defiende la necesidad de abandonar el objetivo del crecimiento económico en favor de una disminución controlada del consumo y de la producción global, que permita respetar los ecosistemas y también la vida de los propios seres humanos. Yves Lacoste, 1929, importante geógrafo francés del siglo XX, propone una política basada en la idea de que la prohibición del agente contaminante no es suficiente y que hay que buscar un sustituto que lo reemplace. Para ello es necesario que las políticas económicas, sociales y culturales vayan de la mano. Estas y otras posturas sirvieron de base y fundamento para las primeras conferencias internacionales sobre medio ambiente y en las incipientes políticas de intervención gubernamental. 4.3. Conferencias internacionales sobre medio ambiente. El problema del medio ambiente no se planteó a escala mundial hasta 1972, cuando la comunidad internacional, a propuesta de la UNESCO, se reunió en Estocolmo para plantear una campaña mundial que propusiera un plan de desarrollo y respeto al medio ambiente simultáneos. Esta conferencia, iniciada y dirigida por el primer ministro sueco Olof Palme, 1927-1986, y por el secretario general Kurt Waldheim, 1918-2007, marcó un punto de inflexión en el desarrollo de la política internacional sobre medio ambiente. Con la asistencia de los representantes de 113 países, 19 organismos intergubernamentales y más de 400 organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales, es ampliamente reconocida como el comienzo de la conciencia moderna política y pública de los problemas ambientales globales. El resultado fue una declaración con 26 principios sobre el medio ambiente y desarrollo, un plan de acción con 109 recomendaciones y una resolución. Para muchos, esta conferencia tuvo un impacto real en las políticas medioambientales de la Comunidad Europea, más tarde Unión Europea. Por ejemplo, en 1973, la Unión Europea creó la primera directriz sobre protección del medio ambiente y los consumidores. El camino hasta llegar a la cumbre de Río fue largo. A ella contribuyeron de manera importante el PNUMA, Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, 1972, y la Comisión Brundtland, 1987. En 1990, por mediación de las Naciones Unidas, se celebró la Conferencia Bergen, que redactó un compromiso para los países desarrollados en este sentido. En 1992 se celebró la Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro, que estudió en profundidad los cambios de los ecosistemas habidos desde la Conferencia de Estocolmo, celebrada 20 años antes. El resultado fueron una serie de acuerdos, de los cuales el principal, conocido como Declaración de Río, planteó la necesidad de adoptar unas medidas que contribuyeran a la protección de la calidad atmosférica, de las aguas, de la diversidad biológica y de la calidad de vida y salud humanas. Su principal conclusión fue que el desarrollo económico y la conservación medioambiental debían estar íntimamente relacionados.
Otra de las propuestas resultantes de la cumbre fue la denominada Agenda 21, donde se propusieron actuaciones en todas las áreas relacionadas con el desarrollo económico desde 1992 hasta el siglo XXI. Se redactó además la Carta de la Tierra, una auténtica declaración de los derechos de la Tierra. Por último, se pactaron dos importantes convenios, uno sobre el cambio climático y otro para la conservación de la biodiversidad. El convenio sobre el cambio climático se centró en el compromiso por parte de los países desarrollados de la limitación de las emisiones de CO2 y otros gases de efecto invernadero, y en la creación de mecanismos financieros mediante un Fondo Global para el Medio Ambiente, GEF. El Convenio para la Conservación de la Biodiversidad tenía como objeto intercambiar recursos genéticos y tecnologías para mantener la máxima biodiversidad en beneficio de futuras generaciones. En el año 2002 se celebró la Cumbre de la Tierra de Johannesburgo, donde participaron alrededor de 180 países. En ella se acordó mantener los esfuerzos para promover el desarrollo sostenible, mejorar las vidas de las personas que viven en pobreza y revertir la continua degradación del medio ambiente mundial. Su principal objetivo fue renovar el compromiso político asumido en Río con el futuro del planeta mediante la ejecución de diversos programas a corto plazo. De nuevo en Río de Janeiro se celebró en el año 2012 la Cumbre Río+20. Las 193 delegaciones que participaron alcanzaron un acuerdo de mínimos sobre el borrador de conclusiones titulado El futuro que queremos, que tenía que ser aprobado por más de 100 dirigentes de diferentes países. Las organizaciones ecologistas y ambientales calificaron el texto de fracaso colosal ante la ausencia de grandes líderes mundiales como Obama o Merkel en su firma. De gran importancia han sido también las conferencias mundiales sobre el problema del cambio climático. En este sentido, la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, CMNUCC, adoptada en Nueva York en 1992, propuso, entre otras cosas, reforzar la conciencia pública a escala mundial de los problemas relacionados con el cambio climático y disminuir la cantidad de gases invernadero de la atmósfera. Uno de los principales referentes en este contexto fue el Protocolo de Kioto, de 1998, consistente en la propuesta de la reducción de gases de efecto invernadero por debajo de los niveles de 1990, que entró en vigor en noviembre de 2004 en varios países industrializados como los miembros de la Unión Europea y Rusia, que modificaron sus políticas económicas hacia un desarrollo sostenible mediante el uso de energías no convencionales. Las conferencias de Montreal en 2005 y Bali en 2007 establecieron grupos de trabajo para el cumplimiento de los objetivos de Kioto. La 18ª Conferencia de las Partes, COP18, celebrada en Doha 2012 sobre cambio climático, ratificó el segundo periodo de vigencia del Protocolo de Kioto, desde el 1 de enero de 2013 hasta el 31 de diciembre de 2020. Sin embargo, este proceso denotó un débil compromiso de los países industrializados como Estados Unidos, Rusia, Japón o Canadá. En la 20ª Conferencia de las Partes, COP20, celebrada en Lima 2014, se alcanzaron grandes compromisos por parte de China, Estados Unidos, Japón y la Unión Europea para reducir sus emisiones de CO2. Sin embargo, ha sido la 21ª Conferencia de las Partes, COP21, celebrada en París 2015, la que parece haber alcanzado un nivel superior de compromiso por parte de los países desarrollados. En ella se logró un acuerdo, en lugar de un protocolo, que alcanza al 55% de los emisores y al 55% de las emisiones del mundo, cuyo fin es que la Tierra no se caliente más de 2 grados centígrados sobre la temperatura media de referencia tomada a mediados del siglo XIX. Estados Unidos, de la mano de Trump, anunció su retirada de este acuerdo en junio de 2017. Conclusión.
La sociedad contemporánea se caracteriza por los cambios sociales, cuyo ritmo se ha acelerado de forma vertiginosa desde la aparición de Internet, 1991. La Declaración de Derechos Humanos de 1948 estableció el marco legal de un conjunto de derechos inherentes al hombre y la mujer por su condición de seres humanos. Desde entonces se vela por su mantenimiento y protección a escala planetaria. Parte de la defensa de esos derechos humanos se lleva a cabo por los denominados movimientos sociales, algunos de ellos alternativos, entre ellos el feminismo en defensa de los derechos de la mujer, el pacifismo, movimiento que busca el establecimiento y mantenimiento de la paz mundial, y el ecologismo, que propone una nueva relación entre el ser humano y el medio ambiente.